Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenas tardes. Hoy es 19 de julio del 2025, son las 6:02 de la tarde. Este espacio es Conversando con el Gocho. Hoy vamos a tratar de hacer este programa en vivo para expresar algunos eventos que se dieron durante la semana con cosas muy importantes que se vienen para la historia, tanto de los Estados Unidos como de lo que sucede en Venezuela, y sobre algunas cosas que deberían darse en los próximos días. Entonces, no quise hacer un audio como tal, sino hacer este programa de diálogo. Primero voy a tratar de expresar algunas ideas y después voy a ir leyendo sus preguntas y se las iré respondiendo en la medida que sepa. De lo que no sé, no opino. ¿Ok? Tampoco voy a opinar solo por placer, porque yo no me las sé todas y tengo un equipo importante que colabora conmigo, pero necesariamente a esta hora, pues para muchos de ellos es sábado. Entonces, vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar de Venezuela. En Venezuela, ¿qué observamos? Esta semana, el gobierno del Catire y la gestión del canciller, el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, y su equipo, junto con el presidente Nayib Bukele de El Salvador, le metieron una envolvente a los sarnosos chavistas y recuperaron los 10 rehenes americanos que estaban en Venezuela por quítame estas pajas, básicamente por tener pasaporte o por tener green card americana. Ya eso los hacía delincuentes. Y ese fue el achaque para tener a muchos de ellos presos durante mucho tiempo sin ningún tipo de cargos, ninguna aplicación de justicia, ningún respeto al Estado de Derecho. Pero, además de eso, en El Salvador estaban depositados 230 sujetos, en su gran mayoría una sarta de mamarrachos, un montón de criminales, un montón de ratas, que por más de que en los medios del gobierno en Venezuela quieran decir cosas distintas, como que eran unos dignos ciudadanos atropellados, bueno, ahí observamos, por ejemplo, al criminal que desvivió al gran cantante de rap venezolano, el señor Cancerbero. Ese gusano infeliz que le pasa para el otro barrio, el tipo está en los Estados Unidos. Lo deportan al SECOT y del SECOT lo mandan a Caracas. Y la seña particular es que el tipo sale pintando 2 palomitas en sus dedos medios cuando lo toma la cámara. Esa es la calidad de rata que estaban en el SECOT. Pobrecitos los venezolanos que tengan que sufrir el yugo de estas 230 pecuecas que están devolviendo a Venezuela y que probablemente los echen para la calle. Pero tienen que tener presente, todos estos sujetos están marcados y en el momento en que quieran salir de Venezuela, porque seguro que el régimen les va a dar pasaporte para que vayan a hacer fiesta en otra parte, pues los van a cazar. Pero además, en Venezuela, lo importante es que cuando vemos el trato hacia este tipo de crápulas, entendemos la necesidad de que el nuevo gobierno tiene que plantear de una vez que en el cambio de régimen en Venezuela, todo venezolano decente puede andar armado hasta los dientes para defender su integridad, la de su familia, la de su propiedad. Y no puede haber ninguna legislación en Venezuela que les prohíba eso, porque en 26 años se demostró que desarmar al pueblo decente lo que le dio fue paso a los bandidos y a los militares y policías, que son bandidos en su gran mayoría, y además acoquinar a los ciudadanos a que pierdan su propiedad y que sean atropellados por cualquier gorila con una chapa. Pero además de eso, también es interesante observar que en el día de ayer, dentro de la negociación que consiguen el secretario Rubio y Bukele con estos gusanos, liberaron teóricamente a más de 80 ciudadanos venezolanos que estaban presos
por el solo hecho de disentir, de pensar distinto. Pero eso no solo, sino que aún que liberan a estos casi 100 individuos, entre los rehenes americanos y los que estaban presos, siguen más de 800 venezolanos en las mazmorras porque le da la perra gana a estos tipos, y esa es parte de la lucha si queremos cambiar la realidad venezolana y queremos combatir la impunidad. Y combatir la impunidad es gritar todos los días a los 4 puntos cardinales que todos los venezolanos que están siendo rehenes y torturados en las mazmorras del régimen porque piensan distintos deben ir a la calle. Pero también hay que recordar todos los días que los esbirros que han maltratado a estos ciudadanos a lo largo de este tiempo tienen que pagar ante la justicia. No se puede hacer borrón y cuenta nueva, ni se puede salir uno con el argumento de que no puede haber justicia revanchista. Eso no se puede aceptar. Seguimos. Otro tema que quería tocar el día de hoy es que esta semana observamos en las noticias que Ovidio Guzmán, alias El Chapito, el tipo no solo se fue para los Estados Unidos con 27 familiares que negoció, sino que el tipo probablemente consiga el programa de, eso se llama resguardo de testigos, que lo hace el equipo de los mariscales americanos, porque es tal el nivel de canto que el tipo se va a lanzar un do de pecho con el Oso Lemío, con el Nessun Dorma, con la Traviata, con el Barbero de Sevilla y con Carmen de Bizet. El tipo se va a cantar todo eso enseguidilla sin coger un buche de agua. Y por supuesto que ya el gobierno de la comunista Claudia está chillando porque ahí va a quedar expuesto sin el taparrabo el grueso de los gobernadores de Morena, congresistas, senadores, la rata de AMLO, sus hijos y cuidaditico si esta doncella de Claudia no lleva el chispero también. Eso tiene a los mexicanos como locos porque desnudarles y decirle que no solo se hacen los bolsas con los narcotraficantes, sino que son parte de un gobierno de narcotraficantes. A diferencia en Venezuela, que el cartel es el régimen, en México medio guardaban la forma y apenas eran tipos que volteaban para el otro lado. Pero si el nivel de compromiso que va a plantear el Chapito es de tal magnitud, pareciera que te pudiera comparar el gobierno de México al régimen venezolano, que es un régimen comunista, pero sobre todo es un régimen narcotraficante. Y eso sí le daría el pie completo para que el catire les apriete los tornillos. Y eso se va a desarrollar en los próximos días y por eso es que los mexicanos no duermen. Porque no solo Trump les clavó 30% de arancel para que cojan vista, porque Claudia todavía sigue chillando y sigue dándose su cuarto de hora y la soberanía mexicana y toda esa paja, pero lo que no dice es que están callados con respecto al compromiso del partido Morena con los diferentes carteles. Eso es bien interesante. Del otro país que creo que es importante mencionar el día de hoy es en Brasil. ¿Por qué? Porque en Brasil tienen al juez Moraes, que esa es una rata comunista, que es el sujeto que libera a Lula, le permite correr y lo hace presidente. Y ese juez comunista es el que pretende nariciar a todo el mundo, censurar a todo el mundo y además ordenarle a las corporaciones de las redes sociales americanas que tienen que censurar a este o a aquel. Y en medio de eso, este infeliz mocho de Lula pretendió montar la reunión de los BRICS en Brasil. ¿Y cómo será de irrelevante ese mocho balurdo que Xi Jinping de China no vino? Y el malandro Vladimir no vino. Y el señor Modi y los demás que vinieron vendrían a pasear. Pero eso significa que los BRICS no significan nada.
Eso es lo que es un foro de balurdos, prosocialistas, procomunistas, que se reúnen para tratar de echarle paja a los Estados Unidos y tratar de debilitar el dólar para hacer que el mundo comercie en yuanes. ¿Y quién va a comerciar en una moneda que no vale absolutamente nada porque está dirigida por el Politburó comunista chino? Entonces, pero como el mocho de Lula se las da de retador y él dice que él tiene tres pares de cojones, el tipo salió a roncar y entonces le metieron un grillete en la pata a Bolsonaro, lo están acusando de un golpe de Estado cuando el tipo ni siquiera estaba en Brasil. Ah, pero se la aplicaron. ¿Y qué dijo el catire? El señor Bolsonaro es un patriota brasilero con el cual yo negocié. Me costó una bola negociar con el tipo porque el tipo es duro para negociar a favor de su país, que es Brasil. O sea, no es que el tipo es un blandito, no, no, no. El tipo es un conservador, pero el tipo pelea por los intereses de Brasil, pero como gata patas arriba. Y a pesar de que tuvo su buen encontronazo con el Catire, pero el Catire dijo, bueno, pero él está jugando para su país. Pero lo que es inaudito es que lo acusen de un golpe de Estado cuando el tipo lo que estaba recuperándose de la puñalada en la barriga que le metieron antes de ser candidato, antes de ser presidente, y después de que le robaron la elección. Ojo, por culpa del mismo Bolsonaro, porque él fue el que permitió que le siguieran el proceso electoral con un sistema electrónico donde no queda ni siquiera un papelito, y él se dejó meter ese chaparro, así que no se puede quejar, porque él cuando llegó apenas electo presidente tenía que haber derogado toda esa vaina. Ah, pero se le hizo fácil porque ganó con las maquinitas y con la misma maquinita después se lo ajustaron. Pero ¿qué pasa? Trump dijo, no acepto el trato que le están dando al presidente Bolsonaro porque le están violando su derecho, el debido proceso, y además ustedes pretenden congraciarse con los chinos y con los rusos. Me parece de pinga. Mira, Lula, coge 50% de arancel por el pecho para que coja el paso. Y no solo eso, sino que al juez Moraes y a otros individuos del régimen de Lula en Brasil les quitaron la visa a ellos y a sus hijos. Oh, sorpresa. La hija del juez Moraes está viviendo en los Estados Unidos. Ay, ¿y por qué esa doncella no se va a ir a la China? O ella se va a ir al Palacio en San Petersburgo. ¿Por qué ella ir a los Estados Unidos si se lo vienen criticando? Ah, porque el cambur verde mancha. Pero no se preocupe, amiguita. Ya el Departamento de Estado le mandó a levantar la visa porque es el juez y todo su séquito que los mandaron a recoger y los devuelven. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora sí salió la embajadora de Brasil en los Estados Unidos y los representantes de la Cancillería de Itamaraty de Brasil, que se llenan la boca de babasa como si fuera gran vaina. Unos pobres toches. ¿Y qué pasó? Bueno, que vinieron a pedir cacao y el Departamento de Estado les dijo, you pay too late, little bird. ¿Ah? Tarde piaste, pajarito. Chúpense su 50% de arancel. Vamos a ver cómo tratan al presidente Bolsonaro. Las visas que les eliminamos están eliminadas y cojan el paso y vamos a ver en qué momento renegociamos, pero ahorita estamos ocupados. Esa es la jugada de Brasil. Después de lo otro que sería interesante plantear el día de hoy es el gran Satán, que es la China, donde sobre todo en Venezuela observamos muchísimo paisano que se le hace fácil repetir porque las noticias que ven las ven en español. Y si no investigan en fuentes traducidas, en ChatGPT, en Grok, etcétera, y se dejan llevar por lo que se publica en Venezuela, que es controlado por la dictadura castrista cubana y el régimen troglodita venezolano, pues solamente tienen acceso como al 15 o el 20% de la información, lo demás es una farsa. Y entonces en Venezuela uno ve repetidamente a individuos que dicen, no, la China es una vaina. Esos tipos a la vuelta de 2 o 3 años le están ganando a los gringos a tener la economía más importante del planeta. Pongas a creer que está gordo y no coma. Sobre todo porque observamos que la China es un bluff.
Pero así como dice mi buen amigo el oráculo desde hace más de 10 años, que la China es un bluff, recientemente aparecen estadísticas del mismo gobierno chino que demuestran que no solo son un bluff, sino que van directo al abismo. Sí, van al mismo abismo de Willy Coyote, que viene corriendo atrás del correcamino, el correcamino se para y Willy sigue en el abismo. ¡Guay! Cae al vacío. Así están los chinos. Cifras. Por ejemplo, la última estadística que logré observar en un programa de una señora que se llama Lei Stocking, esa china es medio palo. Búsquela en YouTube y vea lo que dice esa señora, para que usted sepa el cuento chino. Ella dice que se calcula que más de 200 millones de chinos murieron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque es impresionante la cantidad de escuelas primarias y jardines de infancia que han cerrado. Y la única forma de que eso suceda es porque no hay niños para cubrir las plazas. Y no es que lo cerraron en Pekín y en Shanghái. No, 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 no. Las escuelas las han cerrado a todo lo largo de la nación y eso significa que no hay niños. Y si no hay niños, porque no hay parejas que paran, eso significa que se murieron. Porque eso es lo único que está claro. La otra cifra que es muy interesante en la China es la cantidad de sitios funerarios que abrieron después de la pandemia. Y también la gran cantidad de urnas de cadáveres quemados, que dejaron de publicar las cifras. Pero lo que sí está claro es la cantidad de empresas funerarias y eso solo lo indica por la cantidad de gente que se desvivió. Y seguimos. Cuando usted observa eso y observa los niveles de consumo de energía eléctrica en la China, eso también te dice que hay un poco de gente que está faltando. Y la otra cifra que da esta dama es que mucha gente repite el cuento chino de que hay 1.400 millones de chinos y según el cuento de esta señora, ella manifiesta que los chinos escasamente estarán llegando a 500 millones y hay casi un trillón, hay 1.000 millones de chinos que no existen. ¿Por qué? Bueno, primero porque se les murieron en la pandemia, segundo porque no existían y tercero porque al ser un régimen tan corrupto que no tiene compensación porque no tiene oposición, cada región mete una coba para poder pedir más plata el presupuesto. Entonces, eso significa que inflaban los censos y los registros de ciudadanos para pedir más plata para hacer hospitales, para hacer escuelas, para hacer carreteras, para construir viviendas populares, cualquier argumento, pero nunca tenían la gente. Lo importante era gastar la plata, comprar los materiales, hacer el edificio y se hace una platica. Ese es el cuento chino. Pero el otro tema que tienen los chinos es que han ido apuntando el tema de Taiwán, de comerse Taiwán, de tragarse Taiwán y juega con Taiwán. Pero, ¿qué ha pasado? Que en las dos últimas guerras de este año, que fue el evento de Pakistán y el evento de Irán, se probaron varias cosas. Primero, que los equipos de alerta temprana de guerra antiaérea, tanto de los pakistaníes como de los iraníes, no funcionaron. Y esos equipos eran state of the art chinos. No sirvieron para un cebillo. Pero además, los sistemas de radares antiaéreos no sirvió ni uno. No se bajaron ni una mosca, ni siquiera se activaron. Pero es que además, los aviones cazas chinos que tenían los pakistaníes tampoco sirvieron y en el enfrentamiento con la India, los aviones Eurofighters franceses se cascaron a los pakistaníes. ¿Qué se demostró? Que los aviones de guerra chinos, los misiles antiaéreos chinos y los radares de búsqueda aérea para equipos antiaéreos chinos no sirven
para nada. Son más o menos el mismo adorno que significan las tetas del conde del Furrial. Un adorno de ese marranito. Pero también es pertinente decir que eso le dice a los chinos que a la hora de enfrentarse en la toma de Taiwán, probablemente sus misiles fallen. Sobre todo porque hace apenas 3 años observamos que los grandes papaupas del ejército chino, que eran los jefes de las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos, detectaron que los cohetes, en vez de tener combustible, los habían llenado de agua para que pesaran lo que tenían que pesar, pero los chinos sabían que esa vaina no le iban a lanzar nunca y en vez de gastar la plata en el combustible, le metieron agua y se cogieron 8 checos. Bueno, entonces cuando observan todo eso los chinos que no tienen gente, que no tienen reposición, que los sistemas antiaéreos han fallado, que los misiles han fallado, que los misiles balísticos no sirven un coño, entonces vamos a la última parte que son los portaaviones chinos. Y resulta que los portaaviones chinos, los tipos tienen 3 portaaviones, le han hecho una algarabía y tal, pero la verdad es que los tipos no los han podido probar. Los tipos hacen operaciones de vuelo como 2 o 3 aviones por día, pero los tipos no tienen la capacidad de plantearse media hora, ponerle proa al viento a 55 nudos, lanzar 30 aviones de un ala de F-35 o F-18, después cambiarle el rumbo, hacer maniobras evasivas, después recibir 30 aviones de un solo coñazo. Eso no lo han hecho los chinos. ¿Qué creen? ¿Que con eso se le van a enfrentar a Taiwán? Ajá, yo te aviso, chirulí. Entonces, cuando los chinos entienden todo eso y se dan cuenta que con Xi Jinping lo que hicieron fue que perdieron un montón de trillones de dólares del patrimonio chino en pendejadas, en tratar de comprar el camino de la seda y de comprar posiciones de importancia en la ONU y en países africanos y en Latinoamérica. Bueno, todo eso está muy bien, pero resulta que en la China tienen el rancho ardiendo, porque los chinos están mamando, perdiendo plata, están vendiendo a pérdida, están obligando a las empresas a perder capital y asumir la deuda de los bancos porque sí, y competir a ver quién vende más barato, pero quién vende a pérdida, solamente porque te ponen un revólver en la cabeza. Bueno, eso funciona un rato, pero después que tú vendes el stock, ¿con qué vas a reponer? Entonces los chinos ahora están viendo a ver cómo se cogen el norte chino, que es la parte de Mongolia, donde los chinos y rusos tienen una culebra gocha, tienen una culebra rusa desde hace muchísimo tiempo, desde aproximadamente 1850, cuando un general ruso les cogió toda esa vaina y le llegó hasta Vladivostok. Y entonces los chinos tienen esa pata hinchada. Entonces, quizás los chinos dejen de estar volteando para ver en el sur, en Taiwán, y más bien vean para el norte, cogerse la parte de la Mongolia rusa, que eso era antes China, y tratar de cogerle Vladivostok. Entonces, por otro lado, vemos al malandro Vladimir preocupado porque el tipo depende de que los chinos le compren el petróleo, pero tienen 50 días para vender todo el petróleo que puedan, porque dentro de 50 días el Catire les va a clavar sanciones tipo ley Helms-Burton, donde les van a clavar aranceles de Trump pide el 100%, Lindsey Graham pide 500, pero cualquier cosita a los países que le compran petróleo a Rusia, es decir, que a los indios, al malandro Vladimir. Esa es la realidad en la que están montados y entonces todavía en Venezuela creen que invocando a su gran camarada Xi van a resolver el problema. Mire, nosotros estamos tan devaluados, hasta con los chinos, que antes un venezolano podía ir a la China con el puro pasaporte. Hoy en día, para ir a la China te piden visa. Eso para que usted vea lo de pauperados que somos.
que hasta para ir a un infierno como la China comunista, nos piden visa. A eso es a lo que han llegado los venezolanos. Y entonces observamos que los supuestos grupos de opinión y grupos de poder, lado de la oposición, el siguiente escenario con Rusia. Porque Rusia, que es el otro gran papaupa desde hace 26 años, porque son los que le enseñaron a las ratas castristas cubanos cómo se espía y cómo se roba y cómo se destruye, esa es la escuela. Es Moscú, La Habana, Caracas. Pero ¿qué pasa? Bueno, que el malandro Vladimir tiene más de 1 millón de bajas, pero además las noticias que observamos es que están desertando los soldados rusos y se le van y se le entregan con una banderita blanca a los ucranianos y lo que le dicen es, hermano, yo no quiero que me maten, yo lo que quiero es vivir, yo me entrego, aquí está el fusil y yo lo que quiero es que me den un plato de comida caliente y mándenme por donde quiera. Pero yo no me vengo en este frente, yo no me calo a estos tipos. Pero además de eso, el problema que tiene Vladimir es, claro, al tipo se le han volado más de 2 millones de hombres con edad para servir, por cuál es el problema. Al malandro Vladimir no le importa mandar por cientos de miles de rusos al frente que se llama el molino de carne. ¿Por qué no le importa? Se mueren, los queman, bateo y corrido, no le responden a los familiares, no les pagan, le comen el queso, después entonces se traen mercenarios cubanos, se traen tipos de todas las republiquetas vecinas de la antigua Unión Soviética, Tayikistán, Afganistán, Kazajstán y todo ese poco Titustán. Y entonces se los traen y los mandan al molino de carne, además están trayendo chinos y además están trayendo a los coreanos. Pero ¿y qué creen los tipos? ¿Ah? Que solamente porque tú tienes las gónadas te le metes a ese frente. ¿Y dónde están los tanques? ¿Y dónde están los vehículos acorazados para desplazamientos de tropas? ¿Y dónde está la Fuerza Aérea para darle cobertura? ¿Y dónde están las piezas de artillería? Lo único que hacen es mandar enjambres de 500 drones y 500 drones. Pero el problema es que los drones no asumen territorio. Y el avance de territorio lo están haciendo con hombres, escuadrillas de infantes, pero los únicos infantes que ganan terreno en la guerra es en las películas de soldados y las películas de vaqueros. Porque en la guerra de verdad, si usted no tiene un carapacho de hierro que le cubra las costillas, a usted se lo bajan, o se lo bajan los francotiradores o se lo bajan los drones. Y en eso los ucranianos han sido muy efectivos. Sobre todo que ahora observamos otra parte del evento que es Ucrania. ¿Qué sucede en Ucrania? Bueno, en Ucrania está pasando que, por un lado, Trump decía que él no iba a seguir en esa guerra porque eso no era de su interés. Pero después de ver lo majunche que ha resultado ser la ONU, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todas las diferentes direcciones de la ONU, que no es más que un atado de burócratas procomunistas, pro LGBTQ, pro Agenda 2030 y todas esas pajas de la bandera de los 14 colores y los bichos de los que usan 14 piercing y pelos alumbrados. Se demostró que la ONU hoy es una farsa, no sirve absolutamente para nada. El Consejo de Seguridad no sirve. Aquí lo único que sirve para que la gente respete es la alianza de la OTAN. Y entonces el catire observa la jugada y dice, si lo que se respeta es la capacidad de despliegue de la OTAN, vamos a cambiar el juego. ¿Y qué fue lo que planteó el catire? Primero, Vladimir, no tienes razón para seguir desviviendo gente en Ucrania porque te da la perra gana. Volodymyr dijo, mande patroncito, yo hago caso. Yo le entrego las minas y cedo. Pero Vladimir
sigue empujando. Entonces, ¿qué le dijo Trump? Bueno, mira, Vladimir, no me la calo, tío. Creo que te equivocaste. Entonces, al observar eso, China dice que yo te apoyo, Vladimir. Y Vladimir dijo, no, yo este fanfarrón me lo bailo. Bueno, chete. ¿Y qué dijo Trump? No importa. La OTAN fue y se reunió y le dijo, mire, pajaritos, el problema de seguridad es de ustedes, porque la frontera que da con Rusia son ustedes. Yo no, yo estoy a 2 océanos de distancia. Así que el problema es ustedes. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Van a dejar que acaben con Ucrania y después los vienen a rebanar uno por uno como hizo Stalin? ¿O se le paran como unos machos? Y los tipos dijeron, no, no, patrón, no le paramos. Ah, pero eso vale billete. Entonces agarró, se fue para Bruselas y le dijo, mira, ven acá, pájaro, fírmame aquí. Ustedes firman un compromiso que ahora llegan al 3% y después en 10 años tienen que subir al 5% de gasto militar. Punto 2. Ustedes las armas me las van a comprar a mí porque se ha demostrado en las últimas guerras que las armas que funcionan son las mías, que son las infalibles. Y si no, vayan y le preguntan al ayatolá Ali Khamenei si las armas mías funcionan. Entonces los europeos dijeron, no, 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 Donald, estás jodiendo, no te preocupes, yo te compro a ti los misiles, los cohetones, los saltapericos, los silbaperros, yo te compro todo. Entonces Trump dijo, ven a mí que tengo flor. Y le dijo al Congreso americano, epa, necesito un paquete de 10 mil millones de dólares para mandarle armas ya a Volodymyr. Y por supuesto que salieron demócratas y republicanos y le aprobaron de un solo coñazo. ¿Y qué pasó? Que Trump agarró y le mandó un montón de baterías Patriot para la defensa de Ucrania. Ojo, esas baterías estaban en Polonia, estaban en Estonia, estaban en Alemania, estaban en Inglaterra, se las mandaron a los ucranianos y, por supuesto, el fabricante de las baterías Patriot les está mandando baterías nuevas a estas naciones europeas que están entregando las viejas para la defensa de Ucrania. Entonces, gana el catire, ganan las corporaciones armamentistas americanas, ganan los europeos, ganan los ucranianos y punto en contra para el malandro Vladimir. Pero es que además de eso, quedaron en mandarle más munición ofensiva, quedaron en mandarle más baterías de cohetes HIMARS, junto con los cohetes y misiles europeos. Entonces ahora los ucranianos se están llenando de armas de mejor tecnología, de mayor precisión, pero eso además le ha permitido al complejo militar industrial ucraniano de que produzcan cerca de 1 millón de drones. Pueden ser de los chiquiticos, esos que parecen unos mosquitos, pero los matan igual. Y entonces, entre lo que producen los ucranianos, más lo que le mandan los americanos, más lo que le han comprado los europeos, a los rusos los llevan molidos. Y es por eso que el malandro no haya que hacer cómo echarle el cuento a la gente para seguirlos convenciendo de que vayan al molino de carne, pero el problema es que en 50 días se le cae el ingreso formal y ¿qué va a hacer ese bolsas? Y una cosa es que le claven los aranceles y todavía al catire le queda otra herramienta más, que es la prohibición del uso del sistema SWIFT, porque hay que recordar que el negocio del petróleo se paga en dólares y para eso hay que tener transferencias en dólares y las transferencias se hacen por el sistema SWIFT. Si usted le prohíbe a los bancos hacerle llegar la plata por sistema SWIFT al malandro Vladimir, lo deja sin plata. Eso es la jugada ucraniana, la rusa, la china, la brasilera y entonces ahora llegamos a los Estados Unidos. Voy a terminar de desarrollar esta idea para ir a las preguntas, para no perder el hilo. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Bueno, esta semana en Estados Unidos arranca celebrando con la Copa de la FIFA cuando el Chelsea le gana al Paris Saint-Germain 3-0 en New Jersey. Hay que acotar. New Jersey es territorio apache. ¿Okay? New Jersey es una plaza donde el gobernador es demócrata y teóricamente el grueso de la población de New Jersey son demócratas y los neoyorquinos son demócratas. Bueno, ya los tipos se desgañotaron aplaudiendo al catire.
Tan buena fue la vibra que le dio que el tipo fue a entregarle la copa y en vez de retirarse del podio se quedó celebrando con los jugadores del Chelsea. Venga, palos frescos. Pero pasa de eso, se reúne esta semana con el príncipe de Bahrein que ofreció invertir, creo que como 30 mil millones de dólares en los Estados Unidos, porque al príncipe de Bahrein no lo visitaron en la visita del Golfo Pérsico de hace una semana, y el tipo vino y dijo, no, ya va, Donald, no me dejes por fuera, hermano, aquí estoy yo. Y se reúne con el príncipe de Bahrein, además pasa la ley para atacar el negocio del fentanilo, además pasa la ley para el desarrollo de las criptomonedas, pasan una ley para complacer a Elon Musk y codificar la eliminación de más de 9 billones de dólares del presupuesto, que era el gasto que se tiraba el gobierno federal básicamente para premiar y financiar al gran villano de la civilización occidental, que es el judío más malo del planeta, que es la rata de George Soros. ¿Y por qué hay que decirlo así? Porque es que hay cristianos buenos y cristianos malos. Hay árabes buenos y hay árabes malos. Hay chiitas buenos y chilitas malos. Hay ateos buenos y ateos malos, pero hay judíos muy buenos y hay un judío que es la pecueca, la peor basura, que es la rata de Soros. Hay que recordar que ese húngaro infeliz se hizo rico, fue manejándole el dinero de los nazis en Argentina y los nazis de Brasil. Así de ratas ese gusano. Ese mismo Batracio que fue el que destruyó la libra esterlina jugándole en corto, y es el bicho que ha utilizado, usa 3 de él y 100 del gobierno americano para financiar todo lo que es la destrucción de la civilización judía occidental por el placer de joder, porque no hay razones. Un tipo que agarró y entregó a sus paisanos judíos en el campo de exterminio nazi, junto con su tío, que era otro judío rata. Y ese par de bichos que entregaron paisanos judíos a los nazis, después han hecho plata es jugándole en contra al pueblo judío decente y en contra de los cristianos decentes de este mundo, y su apuesta ha sido destruir el gobierno americano per se. Y entonces, cuando vemos eso, observamos que cuando le están quitando 9 billones de dólares, o sea, creo que la cifra es algo así como 9.200 millones de dólares de todas las corporaciones y de las NGO, de las ONGs que recibían la plata del gobierno federal para después hacer política comunista, se quedaron aburridos, y ese es el primer coñazo que coge la rata de Soros esta semana. Pero en medio de eso, llegamos al evento venezolano donde sacan los rehenes, mandan los choros, etcétera, y en eso le estaban tirando talco en la cara a la gente, y aparece el gran bombazo de ayer, cuando la directora nacional de inteligencia, la señora Tulsi Gabbard, publica un largo informe donde están todas las comunicaciones de cómo se planteó tumbar al Catire después de la elección, cuando él le gana justamente a la bruja Hilaria. Y allí, en esa trova de información que publicó más de 150 comunicaciones, se notan varias cosas y varias etapas. Primero, que a partir de agosto del 2015, el equipo de la vieja Hilaria le descubrieron que tenía un servidor trapeado en el baño de su casa, donde se acumulaban todos los correos que ella producía en el Departamento de Estado, pero los agarraron en la computadora de Anthony Weiner, que es un pervertido sexual, que era el esposo de Huma Abedin, que era la mano derecha de Hilaria y que hoy está casada con el hijo de George Soros. Ay, sí, ticos. Pero lo interesante es que en el servidor de la vieja Hilaria, que se lo habían hackeado los rusos, hay unos hackers holandeses que consiguen un montón de información y le informan a la inteligencia holandesa: mire, a esta vieja la están hackeando. Y es cuando se prende el chicharrón, porque resulta
que dentro de los 340,000 correos electrónicos que después la vieja borró, que destruyó los Blackberries, que hicieron de todo, resulta que ahí había suficiente información sobre eventos de pedofilia, que es el mismo trato del malandro Jeffrey, y donde hay todo un cabal de ratas haciendo atrocidades en Haití con menores, cómo se guisaron la plata de la ayuda después del terremoto, y una cantidad de cosas verdaderamente asquerosas. Entonces, el comando de la vieja Hilaria dice, nos hackearon, pero nunca presentaron los servidores del Partido Demócrata para que fueran revisados por el FBI. Pero además de eso, en medio de esa vuelta, viene el proceso de las primarias y para el año 2016 el Catire se gana la candidatura. Y en el comando de campaña de la vieja agarran y le pagan a un ex agente del MI6, que es como decir el Mossad inglés o la CIA inglesa, un tipo que se llama Christopher Steele, y en el equipo de John Podesta y de la vieja Hilaria se fuman un cacho mal aliñado de TBH y dicen, vamos a inventar que el Catire se fue con doncellas en Moscú, que hizo una sarta de estupideces y que el tipo es una perra de los rusos. Ese fue el cuento que se inventaron y ese es el famoso dossier. Pero ese no es el tema, sino que se montan el dossier. El dossier era una falacia. Nadie lo publica y nadie le para bolas porque todo el mundo se dio cuenta que era una vaina chimba. O sea, era más o menos como los informes que lee el conde del Furrial los miércoles en el programa eso donde lo agarran a masazos. Bueno, de ese nivel era el informe de Christopher Steele. Pero ¿qué pasó? Apareció un portal chimbo, como decir Noticia 24, un noticiero digital cualquiera, una verga de esa. ¿Ok? Y en ese portal publican el dossier. Y con esa copia ya que estaba publicado en ese site de cuarta categoría, se lo llevan al asistente de John McCain, que había sido candidato presidencial, que supuestamente era un héroe de guerra, que había sido senador por Arizona, pero hay que recordar, ¿quién era McCain? McCain era una perra más de la cuadrilla de Soros. Él fue candidato a presidente por los republicanos porque lo puso Soros. ¿Entiendes? Ese era un bicho igual que Albert Rivera en España, igual que Pedro Sánchez, igual que la rata de Leopoldo. Perras de Soros. Entonces el señor McCain, que era un carajo reconocido, agarra y le lleva el dossier al FBI. Y le dice, mira, esto ha llegado a mis manos y me preocupa. Yo creo que es importante que lo observes. Entonces viene la rata de Comey que estaba en el ajo y dice, ah, caramba, senador, muchísimas gracias. Y se lo recibe y ordenan montar una investigación. Y cuando envían eso al FBI, o sea, está pasando el proceso de la elección, el Catire gana la elección, pero los tipos dicen, no, este carajo hay que joderlo. ¿Qué sucede? Que los investigadores de contrainteligencia del FBI dan una declaración, mandan un memo que dice, de todo lo que está en este dossier y toda la información que acompaña todo este chicharrón, no, error mío, voy para atrás, vamos a revolver para atrás. 3 meses antes, con el dossier y la historia que se habían inventado, dicen que hay un muchacho que se llama Carter Page, que era uno de los interinos no, uno de los pasantes del comando de campaña de Trump. Dicen que él era un agente ruso. Y con el cuento de que Carter Page era un agente ruso y con el dossier de Christopher Steele, viene el señor James Comey y mete 3 solicitudes a la corte FISA, que es la corte de investigación para buscar terroristas, que es la corte con los jueces tapados y no sé qué vaina. Y el juez de la corte FISA aprueba que le intervengan los teléfonos a todo el comando de campaña de Trump, empezando por Carter Page. Ese es el chicharrón. Pero vamos para atrás un momentico.
¿Quién era el juez de la corte FISA? No es otro que el juez Bosberg, que fue el mismo que metió el injunction, es decir, la prohibición de que los muchachos del tren de Aragua había que devolverlos cuando iban volando a El Salvador. Ese mismo juez rata que pretendió decidir sobre las actuaciones del presidente de los Estados Unidos fue el mismo bicho que autorizó a James Comey para que le abriera 3 procesos de investigación al comando de campaña del señor Trump. Cuando gana la elección, entonces toda la investigación que hicieron de Carter Page, más el dossier de Christopher Steele, más todo lo que tenían, los expertos del FBI definen que allí no hay razones para decir que los rusos intervinieron en la elección presidencial. Esa es la declaración que está publicando Tulsi Gabbard ayer, donde los responsables, los profesionales del FBI dijeron, aquí no hay nada. Esto es una hamburguesa sin carne, sin tocineta y sin huevo. Esta vaina es pan con papita, mayonesa y salsa. Eso es lo que pasó. Ah, pero ¿qué pasó? Que hicieron una reunión con el pintado de Chicago, con el señor John Brennan, que era el jefe de las 3 letras, con el señor Comey, que es el de las otras 3 letras, con el señor Clapper, que era el director nacional de inteligencia, y con Susan Rice, que era la asesora nacional de seguridad, con Ben Rhodes, que también trabajaba en esa oficina, y con todo ese poco de ratas, y dicen, esta vaina hay que voltearlo, y hay que escoñetar a este tipo, y hay que producir un relato de que esta elección el Catire la gana porque los rusos intervienen, y es cuando comienza la trampa, el falso positivo, el Russia, Russia, Russia. Y de ese cuento se pasaron 2 años investigando, le entregaron una investigación a Mueller, le entregaron una al señor Horowitz, le entregaron a un toche de bigote que era el inspector general. ¿Y qué consiguieron? No consiguieron nada, pero eso fue suficiente para meter preso al general Michael Flynn, que era el asesor nacional de seguridad que había designado Trump, porque el FBI le hizo una trampa, le desgraciaron la vida, y así por el estilo le desbarataron la vida a un poco de gente y les coñetaron el gobierno a Trump, y además por falta de pericia en el manejo del gobierno, le metieron gol con, por ejemplo, el fiscal general era el señor Jeff Sessions, y apenas se monta en el gobierno, el carajo dice que él había conversado con el embajador de Rusia en Estados Unidos, que era Sergei Kislyak, y que él tenía que recusarse del chicharrón de la trampa rusa, y dejan a Andrew McCabe, y este infeliz gusano es el que convoca el fiscal especial, que es Robert Mueller, y por ahí se fueron $40 millones y 2 años de paja para no conseguir un toche. Ah, pero el daño estaba hecho. Y esa misma investigación sirvió para que le hicieran 2 procesos de destitución, ergo impeachment, al Catire. Y todo eso dirigido por el pintado de Chicago, pero la mano que mece la cuna, que es la rata de Soros, que hasta el día de hoy todo el mundo se está haciendo los toches, pero esa es la mano peluda detrás de toda esa vaina, junto con un montón de banqueros ingleses y neoyorquinos que no les gusta el Catire, porque el Catire sí le apretó las esféricas a los chinos. Eso es lo que está hasta el día de hoy, pero lo interesante es que la señora Tulsi Gabbard cogió todo el dossier y se lo entregó al Ministerio de Justicia, que es la señora Pam Bondi, y luego de que Pam Bondi pelara bolas en el despliegue de la información del caso de Epstein, porque fue una novatada, la agarraron en su buena fe, y de verdad que quedó como la totume miar, pero después de coger ese coñazo, el Catire le dijo, bueno, Pam, ¿le vas a echar bola y vas a joder a estos tipos, o definitivamente te quemo ese culo y me traigo otro bateador? Y la Catira dijo, no, presidente, ya me jodieron, deme chance. Y a Tulsi, que también peló bolas con su apreciación del evento iraní, porque ella agarró y se puso a leer
el análisis que le mandó la comunidad de inteligencia, donde ella dice que los iraníes no sacaban un chivo a miar, y el catire le dijo, usted está equivocada, se calla la jeta, y le metió 14 aviones, no, le metió 7 aviones B2 con 14 bombas y los volvió mierda. Y entonces ahorita el catire le dijo a Tulsi, mira, Tulsi, ¿coge el paso o qué? Y la tipa dijo, no, patrón, ya va, el perro no escapa en una sola vez porque la segunda no hay con qué. Y la señora se lanzó ese teterao ayer. Y entonces, ¿qué viene? No es que va para audiencias del Congreso, para sacarlos en público y no pasa un toche, no, 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 no. Le pasaron todas las pruebas al FBI y a la Fiscalía, que es el Attorney General, y hágalos y los empala. Pero no solo eso, sino que esta semana votaron a la juez Jeanine Pirro para que sea la fiscal federal de Washington, D.C. O sea que la que va a tener el caso para empalar este poco de ratas es esa señora, que es una viejita echada para adelante, que fue juez, que se cansó de apretarle los tornillos a ratas y ahora tiene en sus manos empalar a todo este poco de bandidos del régimen del pintado de Chicago y sus financistas. Así está la jugada al día de hoy. Disculpen si la vaina fue tan larga, pero ahora vamos a responder algunas preguntas. Dice aquí Gabriela Sherwood, ¿cómo es posible que la señora no se juramente? Ok. Si damos, por cierto, las declaraciones del Mion del Furrial de esta semana, que el sujeto dice que teóricamente está prevista la salida de la señora del país y que ella se estaría juramentando. Bueno, yo era de la tesis desde que comenzó el proceso después del 28, que la señora Machado no tenía más nada que demostrar en Venezuela y que ella lo que tenía era que volase. Lo que tenía que demostrar en Venezuela ya lo había demostrado. No hacía más nada allá. Ella tenía que salirse y cuando llegara el día 10 juramentarse con el señor presidente. Eso lo dije yo. Pero bueno, cada cabeza es un mundo y cada quien hace lo que quiere. Pero, ¿qué es lo interesante al día de hoy? Si la señora se va, bueno, pues hay la posibilidad de que se juramente el señor González con el Tribunal Supremo, con la Asamblea Nacional, que está la señora esta Dinora, y a pesar de que la rata del cejón de Borges se quiera atravesar, hay que decirle a ese batracio que si se atraviesa, no va a haber hueco en el planeta donde se meta porque será perseguido con más saña que inclusive como va a ser perseguido el Colotordoc. Todo sujeto que dice ser de la oposición que se atraviese en el proceso de la juramentación del señor González y la señora Machado es enemigo de la República. Para que la tengan clara. ¿Ok? Pero sigo. Si eso se da, la señora se tiene que juramentar y tiene que moverse a montar gobierno para ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que la novela que dijo el Pollo con respecto al fraude de Smartmatic Dominion Sequoia, que además se destapó el año pasado cuando meten preso a la rata de Piñate, eso falta por salir ese chicharrón. ¿Cuándo sale? No sé. Pero si los eventos se están dando como lo cantan los mismos chavistas, yo creo que a la señora se le puede presentar una enorme oportunidad para que se juramente ella, el señor González y monte gobierno. Sigo con otra pregunta. Dice por aquí Thais Barros. George Soros y su hijo y su cultura woke, los progres, qué horror todavía que tengan tanto dominio del poder. Bueno, claro, pero si los tipos tienen más de 20 años ordeñando el USAID y todo el Estado profundo y montando toda esa novela a costillas de pagar diputados, senadores y presidentes, no va a tener juego.
Estamos hablando de que el tipo montó a McCain, pero también montó a Obama, pero también montó a Romney, y también montó a Hilaria, y también montó al viejito dormilón, y también montaron a Kamala. O sea, coño, el tipo tiene tiempo jugando. ¿Y cuánto, de todos esos años, cuánto tiempo han tenido los republicanos el poder? Tuvieron apenas un rato con John Boehner, después con Paul Ryan, pero después lo perdieron. Pero es que además Boehner y Ryan jugaban para los Walk. Y casualmente de eso observamos la otra noticia de la semana, que es muy importante, y es que en Washington las jugadas se ven de lejos. Y una de las jugadas que estaba cantada era que podía salir la declaración de Tulsi Gabbard ayer, donde ella desnuda al cabal que participó en el fraude para hacerle el impeachment al presidente a partir del 2016. ¿Y qué sucede? Que en el 2020 le roban la elección al Catire con Smartmatic, Dominion y Sequoia, y cuando vino el juicio de Dominion contra la Fox, hubo gente que tuvo las pruebas para demostrar el fraude de Dominion. Y Lachlan Murdoch, que es el hijo de Rupert, que es el dueño de la Fox, pero el que manda es el hijo consentido. ¿A quién tiene Lachlan en la directiva de Fox? Al señor Paul Ryan, que había sido el Speaker of the House, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados, pero además había sido el candidato a vicepresidente de Romney. Perras de Soros, perras del wokismo, perras del Partido Único. Y Lachlan Murdoch, ¿qué es ese sujeto? Es un consentido patiquín que era miembro del directorio de la Fundación Bill y Hillary Clinton. Es decir, el tipo estaba en el canal más conservador de los Estados Unidos, pero jugando para los demócratas. Entonces resulta que cuando se le presenta ese chicharrón, entonces el señor Murdoch, a través del Wall Street Journal, esta semana iban a publicar una supuesta carta de Jeffrey el Pullón, el tipo ese que desvivieron en Nueva York, y donde aparentemente era una felicitación del Catiri a Jeffrey en el cumpleaños del año 2003, y que además dentro de la carta se pasaban unos diálogos y se dibujaron carajitas y no sé qué vaina, con unos mensajes sugerentes de cosas diabólicas. ¿Y qué pasó? El Catire le dijeron, mire, van a publicar esto. El Catire llamó a Rupert y le dijo, Rupert, si publicas esa vaina te voy a escoñetar, porque esa no es mi letra. Yo no hago dibujitos, nunca he hecho dibujitos. Y esa no es mi forma de hablar, yo no me expreso de esa forma, esa vaina es un fraude. Si lo publicas, eso es un fake. Corre con las consecuencias. ¿Y qué dijo Rupert? Mala leche. Porque eso lo dijo Lachlan, que es el que manda. El viejo Rupert Tochevy tiene 94 años. Pero Lachlan, que es el que manda, junto con Ryan, dice, jode a Trump, publica esa verga, mala leche. Yo te defiendo, hermano. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, que publicaron la vaina y viene el señor Musk, que lo siguen 200 millones de seguidores en Twitter, y dijo, esa no es la forma de escribir del presidente. El presidente no se expresa en esos términos, esa vaina es un fake. Eso es más falso que una declaración del Colotortoc en frente de los diputados en el hemiciclo venezolano. De ese tamaño era la farsa. Entonces, ayer, el Catire agarra y le mete la de carne con tu y pelo y le dice a Rupert, Rupert, te voy a demandar las nalgas, rata. Publicaste una vaina falsa y ahora agárrate porque te voy a quebrar para que seas huevón y me vas a tener que pagar una bola real. Así como me clavé a la CBS por mentir, así como me clavé a Stephanopoulos en ABC por mala gente, voy por usted para que no se atoche. Porque usted, yo le dije que esa vaina era falso y usted siguió para adelante. Bueno, siga para adelante, que yo sigo con mi demanda. Eso es parte de la jugada de esta semana, y el Catire sigue empalando a los tipos y vamos a ver cómo sigue la jugada la semana que viene. Otra pregunta.
Dice Carlos Ramón Durán Pineda: ¿qué pasa si la señora se instala en España y no en Estados Unidos? A ver, mi tesis, yo no soy un sabio. Mi tesis, mi apreciación de lo que yo veo. ¿Quién tiene el poder, el músculo y la plata para ayudarnos? ¿Acaso que la rata de Sánchez tiene músculo para hacer algo? Cuando él está recibiéndole plata a la huérfana, cuando ellos tienen de canciller a Zapatero haciéndole todas las diabluras en Europa, y tú te vas a instalar en el territorio de la inteligencia cubana y la inteligencia chavista, el santuario de los bandidos. Bueno, discúlpeme, pero yo creo que eso es un autogol. Segundo, si la señora logra salir y se juramenta, se tiene que instalar en los Estados Unidos, y se lo voy a decir en español vernáculo, tiene que instalarse a jalar bolas en la puerta del 1600 de la avenida Pensilvania, que es en la entrada de la Casa Blanca. Y ahí le hace cola de martes a jueves, y eso, martes y jueves. Y lunes, miércoles y viernes tiene que instalarse en la entrada de Foggy Bottom, que es la sede del Departamento de Estado, a jalarle bolas al señor Rubio. Pero eso es día tras día, hasta que nos paren bolas. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a salir de este chicharrón el día que los americanos lo quieran hacer. Y hay que recordar, el catire Trump se va a tirar estos tipos porque estas ratas chavistas son parte del fraude electoral en los Estados Unidos desde que instalaron Smartmatic allá en California, y desde que se montaron en California los republicanos no volvieron a ganar más nunca. ¿Ok? Y de ahí para adelante han robado para ambos lados, pero se le fueron las chupas cuando en el 2020 se guisan al catire. Y pretendían guisarlo en el 2024. Lo que pasa es que la misma gente que ayudó a la señora Machado en Venezuela a trancar el fraude del Colotor no fueron los mismos que con el señor Cohete le salvaron al catire en el 2024. Pero de que lo tenían guisado, lo tenían guisado. Entonces esos chavistas que han robado y se han cansado de robar elecciones en los Estados Unidos van por ellos, y por eso es que yo sé que los van a empalar. Eso no importa la violación de derechos humanos en Venezuela, porque ese no es un problema americano, es un problema de los venezolanos. Y sobre eso, la señora Machado tiene que plantear cosas claras. Y eso empieza por dirigirse al Tribunal Supremo, porque hay una cantidad de juicios abiertos y medidas pendientes por hacer, pero les tienen que parar bolas. ¿O es que la señora Machado se va a juramentar y le va a seguir parando bolas a la Corte de Morticia, que es la misma corte de ratas que la descalificó a ella y no le permitió ser candidata? Entonces, bueno, pero es una decisión de la señora. Pero insisto, si se instala en Europa, significa que no tiene vocación de poder y no desea asumir. Porque eso sí, para asumir el poder en Venezuela hay que meterse para el barro y hay que llenarse las manos de excremento, porque ahí lo que hay es excremento. Pero para poder conseguir la libertad hay que untarse. Aquí esto no, o sea, en Venezuela no se produce un cambio porque llegan ángeles y querubines y te traen agarrado así con unas pinzas y te ponen en Miraflores. Eso no existe. Y casualmente, ¿por qué los americanos son tan jodidos en su vida republicana? Porque los americanos lo que tienen se lo han labrado a lo largo de 249 años a tiros, con los que sean, donde sea y en el patio que sea, sin pedir permiso ni pedir perdón. Entonces nosotros queremos que los americanos nos salven y nosotros no hacemos nada. Por ejemplo, la señora Machado da una declaración que dice en días pasados que Maduro es un peligro para la seguridad de Estados Unidos porque Venezuela es un socio aliado de los iraníes y están fabricando drones que son un peligro para los Estados Unidos. Bueno, ok. Entonces, si esos iraníes, socios de los sarnosos chavistas, tienen tal capacidad de hacer daño, ¿por qué la señora Machado no publica un tuit donde felicita al Estado de Israel por haberse cascado la amenaza iraní, que también nos hacen daño a los venezolanos?
¿Por qué la señora Machado no publica un tuit felicitando al presidente Trump por lo efectivo y eficaz del bombardeo en Fordo, Natanz y Isfahan, donde le acabaron el plan de producción de armas nucleares a los iraníes? Entonces, señora, usted dice que los iraníes son socios de los nuestros, de los bandidos venezolanos. Usted dice que la razón por la cual Venezuela es una amenaza a los Estados Unidos es porque somos socios de los iraníes. Y esto van y se cascan a los iraníes y usted no es capaz de felicitar. Pero no solo eso, sino que esta semana se está dando un evento terrible, que es la masacre de drusos en la frontera entre Israel y Siria, en un pueblo que se llama Zuhuela, creo que se llama, o le dicen Zuhuizuela, porque cerca del 30% de los habitantes de ese pueblo son drusos sirios venezolanos, que se vinieron hace muchos años a hacer vida en Venezuela y que después de haber logrado una estabilidad, levantar una platica y lo que sea, se devolvieron para Siria. Pero esos carajos son venezolanos, se criaron en Venezuela. Uno de los principales jeques vamos a decir que uno de los obispos drusos de esa población, ese muchacho nace en Venezuela y se cría en Venezuela y se va de adolescente para Siria. Entonces, con esa cantidad de venezolanos que están siendo masacrados por estos infelices salafistas sunitas, y la señora Machado no es capaz ni siquiera de pedir por la paz en esos territorios donde están los drusos del lado israelí y del lado sirio. Y no solo eso, sino pedir al gobierno americano y pedir al gobierno de Israel que no deje masacrar a los cristianos y a los drusos chiitas que están en el sur de Siria, porque muchos de ellos son paisanos de nosotros. Entonces, coño, vale, no tenemos puesto el ojo en la pelota. Entonces queremos que nos ayuden, pero siempre viéndonos el ombligo como si fuera el centro del universo, sin reconocer que para que te den cariño, tú tienes que dar cariño. Vamos a otra pregunta. Dice Isabel del Valle: ¿se podría instalar un tribunal de guerra para condenar a cada enemigo de la República? A ver, yo no soy abogado, pero en este momento en Venezuela tenemos un tribunal supremo legítimo, legal y vigente, que tiene facultades de acuerdo a la Constitución, que todavía creo que le quedan 7 años de vida. Y esos hombres están allí para hacer justicia y dictar sentencia. El problema es que la señora Machado a esta altura del partido tiene que tener ya listo quién es su fiscal y que este fiscal o el consultor jurídico del nuevo gobierno tiene que enquerellarse y presentar los respectivos expedientes al Tribunal Supremo para que se comiencen a enjuiciar a todo este poco de bichos. Pero eso le toca a ella con su equipo. O eso le toca a los colegios de abogados de Venezuela. Pero lamentablemente los gremios están perdidos. Fíjese, esta semana observamos 2 cosas. Por un lado, Fede Cámaras tiene una elección, se caen a cuchillos entre 2 pandillas, pero no tienen un toche que ofrecer. Cuando usted lee las declaraciones, empezando que quien hace la nota de prensa es un ser que se llama el Samuro. El Samuro es cualquier toche que eche un cuento. ¿Por qué? Bueno, está bien, yo le respeto que la patilla pueda tener un anónimo, yo trabajo en anónimo, pero el problema no es ese. El problema es que ¿cuál es la oferta de los 2 grupos en pugna para Fede Cámara? Nosotros somos más amigos del gobierno, unos son más amigos que los otros. ¿Pero eso qué representa? No representa nada. Pero observamos que en Venezuela hay un peligro terrible porque se está, para el año 26, hay un estatuto de la ONU que dice que los países a partir del año 26 tienen que hacer un estudio del manejo de sostenibilidad de las empresas. Ok.
Eso lo que indica es que le están creando una alcabala más a las pocas empresas que quedan en Venezuela. Porque los enchufados nadie los va a tocar. Pero los empresarios que no son parte de los enchufados, sino que han logrado mantenerse flotando, vivos, ahora tienen otro argumento para volverte a matraquear. Y este gremio, en vez de hablar por los empresarios que les van a clavar un nuevo impuesto con un nuevo atropello, no dice nada de la nueva directiva. Pero es que la señora Machado y su equipo de gobierno no dicen un toche tampoco. Y el problema al día de hoy es que vamos a arrancar un nuevo gobierno y no sabemos cuáles son las leyes que van a derogar. Y no me importa quién es el ministro de X o de Y, pero yo quisiera saber que el nuevo gobierno, cuáles son las leyes que van a derogar. No podemos arrancar un nuevo gobierno con la maldita ley resorte. No podemos arrancar un nuevo gobierno con esa basura de la ley de tierra chavista cubana. No podemos arrancar un nuevo gobierno si no derogamos la ley de las Fuerzas Armadas. O sea, hay una cantidad de cosas por hacer que tienes que, aunque sea, enunciarlas. ¿Ok? Hay que plantear claramente cuál es la política en Venezuela con respecto a las 400.000 alcabalas. Cualquier batracio vestido de chichero, de boyescado, del Club de Leones o de lo que sea, monta una alcabala en un policía acostado y te matraquea. Esa vaina no puede ser. Y otra cosa es que ahora que están regresando este poco de ángeles de las diferentes pandillas a Venezuela, porque ellos sí están armados y los venezolanos ¿qué? Van a salir con la pistola y temear. ¿Cuál es la posición del nuevo gobierno? Para que todo ciudadano decente pueda armarse. Además, hay tantas páginas web del gobierno que recogen información que usted lo que tiene es que agarrar una página web y cambiarle una de las casillas y en vez de poner, por ejemplo, preferencia sexual, que le pongas ahí marca del armamento, calibre del armamento y serial del armamento. Y listo. Y que cada quien registre su vaina. Y si es posible, pagas un timbre fiscal. Y agarras, llenas la planilla, la imprimes, vas al banco de tu predilección, depositas el timbre fiscal en bolívares o en dólares o en no sé, en lo que sea, y te vienes con el papel sellado del banco y además lo cargas al sistema, imprimes la hoja y eso puede ser revisado en una página web para que cualquier sujeto que por mala leche te consiga un arma, te le diga, sí, claro, esta arma está registrada, esa vaina es mía. Y listo, no hay que pedir permiso, no hay un coño. Porque en Venezuela cualquier malandro anda armado. Entonces tú tienes que permitir que el juego se nivele y que cualquier ciudadano anda armado. Ese es el tipo de cosas que yo quiero que la señora diga. Pero bueno, seguimos. Otra pregunta. Dice José Gregorio Valero. Dame una idea para preparar el terreno con vistas a una campaña de concientización. Ahora el venezolano no sirve para refundar el país. La izquierda los tiene pensando que son becarios del país. A ver. En Venezuela tenemos varias cosas que están sucediendo y que hay que definirlas. Primero, los países que pudiesen ayudar a Venezuela lo están haciendo por la ley escrita que hay, que es la bendita Constitución del año 99. A mí no me gusta, yo no voté por esa vaina, pero esa es por la que la comunidad internacional trata con nosotros. Y de acuerdo a esa Constitución, el batracio colombiano, usurpador, asesino, narcotraficante y ladrón que usurpa el poder en Miraflores, ese sujeto no es constitucional. Pero el otro problema es que la señora Machado y el señor González tampoco respetan la Constitución, porque desde el día 10 de enero tenían que haberse juramentado, así fuera debajo de una mate mamón en Panamá o donde fuera. Entonces ellos tampoco están cumpliendo con la Constitución. Ese es el problema que tenemos. El otro problema que tenemos es que además de esa Constitución, que es un bodrio, pero eso es lo que hay, el gran problema en Venezuela es que el Estado de Derecho que está escrito tiene 385 leyes que están diseñadas para que tú no puedas caminar una cuadra porque en esa cuadra
caminada has cometido por lo menos 20 delitos. Léase todas las leyes venezolanas y usted verá que no hay vaina que usted camine del punto A al punto B y cometió como 40 faltas. Porque es una locura comunista que está hecha para que te destruya. Entonces hay que plantear claramente qué es lo que vas a acabar. Más allá de plantear ideas, lo que es que darle libertad a los ciudadanos, y eso pasa por eliminar ese montón de leyes. Pero tienes que plantearlo, aunque sea en el discurso. Yo no estoy diciendo que la señora muestre quién es el ministro de Justicia que va a derogar esa vaina. Hay que decir, o sea, no puedes seguir teniendo un país con esa legislación, que eso es un atropello, que eso es un abuso. Entonces, más allá de eso, después, yo creo que otra cosa que es interesante observar en Venezuela es que no hay texto, o no, la gente no quiere leer los textos que existen de los cambios históricos que se dieron en Venezuela y que tenemos que ver lo que han hecho autores venezolanos o lo que se ha hecho internacionalmente para entender la amenaza que tenemos encima. La amenaza no, la destrucción que tenemos en 26 años, pero que eso no es nuevo, que de eso ya han escrito muchos autores, pero nosotros no queremos aprender por aquello de que no vale, eso aquí no pasa. No, yo creo que tú estás exagerando. Yo creo que se te fue la mano. Bueno, entonces yo estoy tratando de compilar unos libros que los voy a poner en mi página web que se llama elgocho.com, donde usted puede tomar uno de estos libros que está en formato digital, usted se lo descarga, lo baja en su computadora y se lo lee. Yo no lo estoy vendiendo. Simplemente ahí está. A mí me lo regalaron y yo con la misma lo regalo. Para que la gente pueda ver y pueda leer la verdad que tuvimos, lo que pensadores venezolanos escribieron. Y no vayan a creer que es que Venezuela nació a partir del año 99 que apareció este baratracio sujeto defecado por el recto de una hiena, como fue la pecueca del Sambo de Sabaneta. Nosotros somos más que eso. Pero tenemos que ver quién nos construyó el país, cómo llegamos a tener el país en el cual yo nací, porque yo respondo del año 66 en adelante, que es donde yo nací, pero ¿qué se hizo de ahí para atrás? Hubo muchas cosas que gentes colaboraron. Ahí están mis padres, mis abuelos, sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos. O sea, Venezuela no la construyó Bolívar. Venezuela no la construyeron los libertadores. Venezuela la construyeron 500 años desde la llegada de los españoles que empezaron a cambiar la forma de los indios que andaban con taparrabo en Venezuela y se mestizaron para desarrollar lo que es hoy el venezolano desde 1493, que es el primer arribo a costas venezolanas de Colón, hasta el día de hoy. Entonces, usted no me va a decir a mí que Venezuela es Simón Bolívar. No vale. O sea, desde 1493, 200 y pico de años hasta que nace Bolívar. Y después de ese momento en adelante, entonces hay un poco de gente que ha actuado. Bolívar vivió fue apenas 47 años. Y entonces usted me va a decir que toda la república depende de ese señor. Y entonces usted me va a clavar que la república tiene que llamar bolivariana por un carajo que vivió 47 años, por favor. La civilización occidental, el sacrosanto imperio romano, se monta a raíz de la idea de Cristo que unifica cultura, religión y el dogma que era las tablas de la ley que trajo Moisés, que era el decálogo. Y con esa idea de Cristo es que se desarrolla toda la civilización occidental, lo que se llama la civilización judio-cristiana. Entonces usted me va a decir que todas las naciones se tienen que llamar República Cristiana de Grecia, República Cristiana de Roma, República Cristiana de España, República Cristiana de Venezuela, porque somos cristianos. No me jodan. Entonces no me venga con el cuento porque Cristo vivió 33 años. Entonces no podemos venir con esas pajas a caernos a mentiras. Entonces, a mí, yo cada vez que veo que mi república se llama bolivariana, me arrecho. Y no me arrecho por el libertador per se, porque el tipo se la jugó.
sino que sí, él se la jugó, pero es que se la jugaron millones de españoles que decidieron no calarse a José Bonaparte y después decidieron no calarse a Fernando VII. Y después decidieron, vamos a desarrollar nuestra vida nosotros y vamos a ver qué podemos hacer. Esa es la verdad del concepto de Venezuela. Entonces me van a salir con el cuento de que es la bolivariana. No joda. Eso no puede ser. Ese es el tipo de cosas que tenemos que enfrentar. Porque, como dice un buen amigo, Venezuela es el Salto Ángel y las playas de Cata. Pero Venezuela también es el río Guaire y sus pupudrilos. Entonces tenemos que entender que tenemos cosas bonitas, pero también tenemos que entender que hay una sarta de bolserías que tenemos en la cabeza que nos las tenemos que sacudir. Voy a otra pregunta. Dice, ¿qué hay detrás de entregar todos los rehenes gringos y quedarse sin gringos para negociar? Bueno, a ver, los americanos como acción política de su cancillería es que donde quiera que haya un ciudadano americano preso por forma injusta, siendo utilizado como rehén para fines políticos, ellos hacen lo que sea por liberar. Si hay un americano que es una rata que mató y picó en pedazos a una persona, jódase, que se pudra. Pero cuando los americanos tienen ciudadanos que están como rehenes políticos, ellos hacen lo que sea por recuperarlos. Y que el régimen los entregó todos. Bueno, lo que hay que ver es hasta qué punto le estaba espichando las espinillas al señor Rubio, al Colotordoqui, al Bigotón. Porque esos tipos no lo soltaron gratis, porque le apretaron las esféricas y casi se las muelen en un mortero para pisar ajos. Eso fue lo que pasó y por eso lo soltaron, porque no soltarlo podía ocasionarle cosas peores. Pero cada quien negocia por sus ciudadanos en las mejores condiciones. Otra. Dice Damián Mancilla. ¿Estarías de acuerdo en conformar una junta de gobierno libertadora formada por venezolanos profesionales de honestidad y preparación y experiencia comprobada? A ver, la política es la posibilidad de ponerse de acuerdo y conseguir el poder y actuar en los mejores intereses de un grupo etario. Hoy, quien tiene el mandato, que tiene el reconocimiento de 7,5 millones de electores y 9 millones de desterrados, es la señora Machado. Y yo le deseo ilustración, yo le deseo suerte, le deseo tino y que apunte pondés y que se busque los mejores. Eso los tiene que buscar ella, porque la que tiene la confianza de los venezolanos hoy es ella. Yo no me voy a poner a inventar la rueda. La señora tiene el manduco en su mano y la que tiene que repartir pollo es ella, que lo haga. Que más adelante la señora no se le alumbra el santo. Bueno, ya veremos. Pero para futurólogos, búsquese a Hermes. Yo canto el juego por el presente que estoy viendo. Vamos a otra, respondo la última para no cansarlos. Dice, ¿soltarán al yerno del presidente? Mi pálpito si lo que dice el Mion del Furrial es cierto, y ese es un perro cobero, pero asumiendo que el tipo se fue de lengua y la señora sale y el señor se juramenta, bueno, ahí tiene la posibilidad del señor de apretar para que le liberen el yerno. Pero eso es lo que pueda negociar ella y él con el régimen, con el apoyo del gobierno americano, pero de eso no sé.
¿Se lo pueden liberar? Se lo pueden liberar. Pero es que no hay razones para que se lo tengan preso, que es peor, porque ese señor no ha cometido ningún delito, no ha cometido delito. ¿Cuál es el delito del señor? Existir. ¿Cuál es el delito del señor? Que se casó con la hija del presidente. Eso no es delito, ¿entiendes? Eso es un acto de abuso de poder, eso es un acto de violación del debido proceso. O sea, ya hay como 40 artículos del Código Penal que se han violado estas ratas, empezando por la boba de los 67 tatuajes que se le da a esa Pucuncola. Y así como tiene preso el yerno del presidente, metieron preso a 2 gochas que imprimieron unas franelas y les metieron 10 años por instigación al odio. Hay que recordarle a todos los batracios de la pandilla del SEBIN y del DIGESIM. Hay que recordarle a los fiscales, a los alguaciles y a la boba de los 67 tatuajes que cuidado y se le mueve un pelo a esas niñas y cuidado y les pasa algo, porque tienen que recordar, la venganza es un plato que se come frío y para algunos habrá justicia, para otros habrá venganza. Y otra, en Venezuela todo el mundo está inventariado. Nadie se va sin pagar de este planeta. Aquí no hay almuerzo gratis. Y no solo los abusos contra esas chicas, sino contra la otra muchacha que publicó en un estado de WhatsApp a sus vecinos, a las viejas del club, que se iban a comer el arroz con gorgojo por robarse la elección y que le metieran 10 años. Por ejemplo, esa maldita ley de odio, eso es algo de lo que ya la señora Machado tiene que decir, que tiene que derogarla desde el minuto 1 que asume el mandato ella y el señor González. Esos son el tipo de cosas que los venezolanos queremos escuchar. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y seguiremos opinando porque de Venezuela ahora es que quedan cosas por decirse. Un abrazo, recuérdense, sígame en las diferentes plataformas donde se publica, dele a la manito, si puede nos da un comentario, si puede nos envía un super chat, se les agradece y que pasen una feliz tarde de este sábado 19 de julio. Hasta luego. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.